vamos a tener son los orígenes de la filosofía. Ya dimos una clase muy completa que fue la de la semana anterior, distinguiendo origen de comienzo, lo cual nos permitió, por otra parte, nos permitió hacer una cronología de la historia de la filosofía antigua y empezar a revisar el paso de una cosmogonía a una cosmología, que va a ser un tema que voy a tratar en el próximo encuentro probablemente. Hoy nos queda propiamente acercarnos a los 4 orígenes de la filosofía, empezando, voy a seguir admitiendo gente, por eso a lo mejor se produce un hiato. Los 4 orígenes de la filosofía: el asombro, la duda, las situaciones límites y la comunicación entre los hombres. Hoy vamos a hacer 2 cosas. Las anticipo. En primer lugar, de esos 4 orígenes de la filosofía, o de algunos de ellos, de los 2 primeros, sobre todo, vamos a sacar algunas ramas de la filosofía. Y, en segundo lugar, vamos a entrar, a partir de estos orígenes, en el texto de Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, para ver en qué sentido el hombre es al único, o al ser humano, es al único que lo pueden afectar estos 4 orígenes. Vamos a ver por qué. Bien. Emilio. Sí, profe, ¿cómo le va? Bien, querido. Tu compañero de la mañana, de la misma pinturería, avísale que hoy no hubo, porque no pude entrar. Leímos en el grupo y no sé si podía él a la tarde cursar. Bueno, avísale que lo tiene que mirar por un canal de YouTube. Quédese tranquila que yo le aviso. Gracias, Emilio. No, por favor. Muy bien. Bien, vamos entonces al primer origen, y ese primer origen es el asombro, o admiración, o maravilla. Entendemos por este origen, por esta fuente del filosofar, aquello que nos impacta, aquello que nos admira, en el sentido de que tomamos conciencia a partir de esa emergencia de nuestra propia ignorancia. Nos significa entonces la maravilla, algo en el orden de lo maravilloso como lo utilizamos corrientemente, sino que la maravilla apunta a ese estado de conmoción que mueve al pensamiento. 15. Cierren los micrófonos, por favor, mis queridos. Sí, 15. Porque hay interferencia, de lo Los otros contrario. están 10. Los comunes, que no tienen chicle. Celina, creo que sos vos. Cerrá el micrófono, por favor, querida. Bien. Cualquiera menos los Plim Puff, que están 5 cada uno. Profe, lo puede cerrar usted también, ¿eh? No sé hacerlo, muñeca. Muy bien. Sí.
Esto, no obstante haber dicho una bolsita? Jaspers, Pancho, ¿me ayudás? ¿Qué se hace? ¿Lo podés hacer vos? Claro, bueno. A ver, Ah, hoy. Qué genia. ahora me fijo, a ver. Bueno, Profe. yo Si no, debes tener unos 3 Perfecto. puntitos abajo del celular y ahí te da varias opciones, que puede ser silenciar. Hola. no, querida, no lo sé hacer, no sé dónde están los 3 puntitos. Dale. Bien, voy a hablar más fuerte todavía para tapar eso que Celina, aparece. apaga el micrófono. Celina Ponce, por favor, apaga el micrófono. Perdón, Bien, profe. no es nada, muñeca, no es nada. Bien, seguimos entonces viendo que el único que realmente puede asombrarse porque puede tomar conciencia de no saber, puede reconocer su estado de ignorancia, es el ser humano. Por lo tanto, podemos establecer una ecuación, una díada, hombre-asombro. Si bien Jaspers no ubica el origen en ningún tiempo histórico preciso, no obstante, nombra a Platón y Aristóteles precisamente porque es en el mundo griego donde aparece muy fuertemente el asombro o la maravilla o la admiración por la vastedad de lo real, por la inconmensurabilidad de lo real. El cosmos, por eso alude allí, lo pueden haber leído, a el asombro por el cielo y las estrellas y los astros. Vale decir, aparece una primera preocupación en torno al cosmos que nosotros ya vimos en el encuentro anterior. Esto no quiere decir que el asombro sea exclusivamente griego, quiere decir que entre los griegos es un eje importante a tener en cuenta. Nosotros nos seguimos asombrando y seguimos teniendo conciencia de no saber. Incluso para poder pensar en la línea de tiempo que habíamos visto en el encuentro anterior entre la cosmogonía y la cosmología, vimos también que en el mito había pregunta, había respuesta, y no sé si habré trabajado con una cita de Aristóteles, pero si he trabajado hoy, necesito volver a trabajar con ella, que es que tanto el mito como la filosofía se componen de maravillas. Por lo tanto, de algún modo, el amante del mito es también filósofo. Bien. En segundo lugar, esto que hemos trabajado hasta este punto nos lleva a pensar que en ese mundo antiguo, entre los griegos, hay una preocupación por el cosmos, pero ¿qué del cosmos? ¿Qué es en realidad lo que llama la atención? Y lo que llama la atención es, o la pregunta, o la conmoción, es el origen del cosmos. Y exactamente, Fernando, nosotros sabemos que esa palabra es precisamente la palabra arjé,
Por lo tanto, la pregunta radica fundamentalmente en el fundamento de lo real, en el principio de lo real, en el origen de todas las cosas, y ese es fundamentalmente el objeto de una rama de la filosofía que es la metafísica. La metafísica se pregunta por el ser, se pregunta por el ser de las cosas. Voy a dar una pintura muy breve de cada una de las ramas. Por el momento, entonces, tenemos que, sigo admitiendo gente, tenemos que... Doctora, ¿no es muy parecido a la ontología? ¿En qué se diferencia? Sí, ¿Pero en qué la diferenciamos? la ontología tiene que ver con los entes, con aquellos que son. La ontología sería una rama dentro de la propia metafísica. Bien, muchas Pero gracias. está muy bien, sí. Entonces, una vez que he satisfecho mis deseos de conocer, dice Jaspers, y se produce conocimiento, porque de estas interrogaciones y de estas preocupaciones surge una construcción de conocimiento, un edificio de conocimiento. Entonces, el segundo de los orígenes va a ser la duda. La duda en el sentido de encontrar el criterio de verdad de esos conocimientos producidos. Una vez más, Jaspers ubica la duda temporalmente y la pone en Descartes, la pone en la modernidad, la pone en el siglo XVII, 1600 en adelante, donde el problema del conocimiento va a ser un problema fundamental de la época. Es la llamada duda cartesiana la que él está trabajando, es la duda que ustedes van a trabajar en los prácticos en el momento que llegue Descartes, pero lo importante es que entiendan cómo se pasa de una rama de la filosofía como era la metafísica que se preguntaba por el ser, a la nueva rama de la filosofía que viene de la mano de la duda, que va a tener que ver con la preocupación por el conocimiento. Y esa rama que tiene que ver con el conocimiento es la nociología. Vamos a escribirla por las dudas que no se den cuenta que tiene una G, la nociología. Por lo tanto, así, acá está, así como hemos sacado de la primera, del primer origen, hemos sacado una rama que es la metafísica, la pregunta por el ser del todo, por el ser de Tapanta, por el ser de las cosas. Ahora, de la mano de la duda, porque
corresponde dudar, preguntarse por el criterio de verdad de lo construido, y esa fue la gran tarea moderna, entonces, de la mano de esta segundo origen, que es la duda, accedemos a una nueva rama de la filosofía, que es la nociología, que se pregunta por el conocimiento, por las características del conocimiento, por la naturaleza del conocimiento, por los alcances del conocimiento, por los límites del conocimiento, cómo conozco, qué puedo conocer, cuánto puedo conocer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, metafísica y nociología son las dos ramas que hemos descubierto hasta el momento. Seguimos con los orígenes, con los 4 orígenes, y entonces tenemos un nuevo origen que son las situaciones límites. Jaspers no las ubica temporalmente, quizás porque es tan fuerte la presencia de las situaciones límites en el ser humano que atraviesan cualquier época, cualquier momento histórico. Las situaciones límites son aquellas situaciones de las cuales no puedo desembarazarme. Mi propia condición de hombre, de ser humano, de existente humano, me hace enfrentar una serie de situaciones de las que no puedo escaparme. Fernando. Una preguntita, o por ahí leí mal. ¿Puede ser que Karl Jaspers subraya el ejemplo que más da es la muerte? Sí, ya venía. Sí, es sí. eso. Sí, perdón. Sí, no hay problema. Entre esas situaciones límites, como bien apunta Fernando, podemos encontrar el dolor, podemos encontrar el error, esta posibilidad que tenemos constante de errar, y la muerte. La muerte es efectivamente la situación límite por excelencia, porque hablar de existente humano, hablar de ser humano, es hablar de un ser histórico, es hablar de un ser finito, es hablar de un ser limitado, limitado en el tiempo. Por lo tanto, efectivamente, la muerte constituye nuestro propio límite, más allá de la cual no podemos ir a menos de que adoptemos una determinada actitud religiosa que nos abre una perspectiva más allá de la muerte. Sí, de las situaciones límites tenemos que sacar una rama de la filosofía. Yo diría que esa rama es la antropología. Sigo admitiendo gente. Es la antropología. Porque efectivamente las situaciones límites impactan en el universo antropológico, impactan en el universo de los existentes humanos, los que tienen conciencia de su finitud, los que tienen conciencia de que se van a morir, son los seres humanos. Quizás sea la conciencia más honda,
la conciencia más radical que uno pueda tener, más allá de disfrazarla de distintas formas. Efectivamente, uno no podría estar constantemente sabiendo que se va a morir, porque la propia vida sería insoportable. Por lo tanto, uno va encontrando distintos velos para soportar esa patencia, ese pathos de la finitud. Pero cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, y esto forma parte de la antropología, porque la antropología pregunta qué es el hombre precisamente, y para poder entender qué es el hombre debemos hacernos cargo de lo que somos, entonces con fuerza aflora esta situación límite que es la muerte emparentada con la finitud. Por más que me haga el boludo, en algún momento me va a caer la ficha, deberé hacerme cargo de mí mismo, y ese hacerse cargo implica la muerte como asunción de la propia condición humana. Bien. No hay nada mejor que el existencialismo para eso, perfecto, perfecto. Nada mejor que el existencialismo para entender la condición humana. Muy bien, vamos a salir, chicos, y volvemos a entrar. Son muchos, cerca de 60, por lo tanto nos va a llevar unos minutitos recibirlos a todos. Entramos y salimos.